En el anime hemos visto todo tipo de padres, los que guían desde las sombras, los que están dispuestos a darlo todo por sus hijos y los que nos recuerdan episodio tras episodio lo que significa ser familia. Y como este fin de semana celebramos el Día del Padre, hoy te traigo un homenaje especial, los 10 mejores padres del anime. Número 10. Minato Namikaze. Cuando el Kyuubi atacó la aldea, Minato tomó una decisión difícil. Selló al demonio dentro de su recién nacido, no como un castigo, sino como una esperanza de que su hijo algún día pudiera controlarlo y salvar a la aldea, dejándolo todo en manos de Sarutobi, que después descubriría que fue una pésima idea. Y aunque su sacrificio fue heroico, hay algo que marca profundamente su figura, y es lo mismo que él dice, que no puede imaginar un mundo sin Kushina, ni siquiera por su hijo. Aún así, dejó un legado, un poder y una historia que Naruto descubrirá y reconstruirá en el futuro. Número 9. Isshin Kurosaki, Bleach. Isshin era un capitán de Gotei 13, uno de los Shinigamis más poderosos de su generación. Lo dejó todo, literalmente, para vivir una vida humana, casarse y formar un hogar, y durante años ocultó su verdadera identidad solo para proteger a sus hijos del mundo espiritual. Cuando la historia lo exige, Isshin regresa como Shinigami, y no duda ni un segundo en luchar y en sacrificarse para ponerse enfrente por Ichigo. Isshin demuestra que ser un buen padre no siempre significa ser perfecto. A veces solo significa estar ahí, y cuando más se lo necesitó, él siempre estuvo. Número 8. Lloyd Forger, Spy Family. Lloyd es un espía, frío, metódico, letal, pero entre explosiones, misiones secretas y conflictos internacionales, también es padre, aunque no por sangre, pero sí por decisión. Adoptó a Anya como parte de una operación encubierta, pero desde ese momento empezó a cambiar. Lo que comenzó como una farsa familiar para cumplir con su deber, terminó convirtiéndose en una relación puramente humana. Lloyd es protector, paciente, y a pesar de no entender del todo cómo ser padre, se esfuerza como si su vida dependiera de ello. Lloyd demuestra que ser padre no es un rol que se te asigna, sino una responsabilidad que eliges todos los días. Puesto 7. Adán, Record of Ragnarok. Desde el momento en que aparece, Adán no actúa como un personaje divino, sino como un hombre con una convicción inquebrantable. Cuando los dioses deciden exterminar a los humanos, no hay titubeo en su rostro, no busca explicaciones, no pregunta si hay otra opción, simplemente da un paso enfrente, porque alguien tiene que proteger a los suyos. Adán no pelea solo por sus hijos biológicos, sino por toda la humanidad. Frente a Zeus, un dios todopoderoso, Adán se levanta y pelea sin miedo, descalzo, sin armas, sin protección, solo con sus puños, su cuerpo y su voluntad. Y cuando le preguntan por qué pelea tan ferozmente, su respuesta es: un padre no necesita razón para proteger a sus hijos. Puesto 6. Soichiro Yagami, Death Note. Soichiro no fue solo un gran jefe de policía, fue un padre ejemplar. Desde el principio confió en su hijo Light con todo su corazón, incluso cuando las pruebas comenzaban a rodearlo. Y no era una confianza ingenua, era una decisión consciente de amar a su hijo incluso en la duda. Lo demostró cuando se sube a un auto con Light y Misa, esperando a que Light sacara su verdadera naturaleza, pero eso no ocurrió. Soichiro estaba dispuesto a morir con tal de probar la inocencia de su hijo, o a condenarlo si era culpable. Cuando está en su lecho de muerte, cuando le queda apenas un aliento de vida, y al tener los ojos del Shinigami, puede saber si su hijo es Kira, pero cuando lo mira, sabe que es inocente, así que dice: no eres Kira, hijo, estoy muy feliz. Soichiro muere en paz, no porque el mundo esté a salvo, sino porque se va creyendo que su hijo era inocente. Puesto 5. Shikaku Nara, Naruto,
Un padre que en silencio forjó a uno de los ninjas más brillantes de su generación. Después de la misión fallida para rescatar a Sasuke, Shikamaru, aún joven, se rompe por dentro. Se siente inútil, incapaz, derrotado, y mientras otros podrían consolarlo o dejarlo en su tristeza, Shikaku hizo algo distinto. Le dio una lección que lo cambió para siempre. No eres un hombre, eres un cobarde. Un hombre acepta que no puede salvar a todos, pero no se rinde por eso. Fue duro, pero necesario, no para humillarlo, sino para levantarlo. Le enseñó que ser hombre no es ganar siempre, sino seguir de pie incluso cuando pierdes. Desde ese momento, Shikamaru empezó a madurar de verdad. Fue un guía, un apoyo, un ejemplo, el tipo de hombre que te enseña cómo levantarte. Puesto 4. Maes Hawks, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Desde su primera aparición, Hawk se roba el corazón del público, no por su habilidad en batalla, sino por su forma en que no puede dejar de hablar de su esposa Gracia y de su pequeña hija Alicia. Enseña fotos, presume sus dibujos e interrumpe reuniones militares para contar anécdotas familiares. Y aunque al principio puede parecer un chiste recurrente, con el tiempo uno se da cuenta de que es un amor exagerado, es real y es puro. Cuando descubre la verdad detrás de la conspiración militar, en lugar de quedarse callado, Hawks actúa. Sabe que está arriesgando su vida, pero no lo duda, porque él entiende que si no pelea por el futuro ahora, su hija no tendrá uno. Su muerte es una de las más tristes y memorables del anime, y no por cómo muere, sino porque deja un vacío imposible de llenar. Maes Hawks no salvó al mundo, pero fue un gran esposo, un gran amigo y un padre excepcional. Puesto 3. Fue el que salvó a todos, y no solo eso, sino que le heredó su voluntad a su hijo, que se convertiría en uno de los ninjas más poderosos solo con esfuerzo, porque el propósito de un padre no es ser el más fuerte, sino que sus hijos logren lo que él no pudo. Puesto 2. Thors de Vinland Saga. En un mundo dominado por la guerra, la venganza y la brutalidad, Thors fue un hombre que eligió el camino más difícil, el de la paz. Thors no fue un padre cualquiera, fue un guerrero legendario, conocido como el Troll de Jorn, un hombre que provocaba terror en sus enemigos, pero un día, tras ver el vacío de la violencia, decidió desaparecer, fingir su propia muerte y comenzar una nueva vida. Cambió la espada por el arado, la sangre por la familia. Su hijo Thorfinn lo conoció ya como un hombre de paz, pero cuando los conflictos lo obligaron a volver al campo de batalla, lo hizo sin odio, sin orgullo y con una firme convicción. Un verdadero guerrero no necesita una espada. Durante su último viaje, Thors trató de enseñar a su hijo algo que iba en contra de todo lo que los vikingos creían, que la fuerza no está en matar, sino en proteger. Pero Thorfinn, aún joven, no podía entenderlo, y entonces llegó el momento que marcaría su vida para siempre. Thors, rodeado por enemigos, sin ninguna posibilidad de victoria, eligió sacrificarse antes que seguir matando. Se entregó para salvar a su hijo, no porque fuera débil, sino porque era más fuerte que todos los que empuñaban espadas. Su muerte no fue el final de su mensaje, fue el inicio. Terminó transformando por completo al joven que solo buscaba venganza. Y cuando Thorfinn por fin entendió, recordó las palabras que su padre le había dicho con una convicción inquebrantable: no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Puesto 1. Byakuga Ishigami, Dr. Stone. Hay padres que educan, hay padres que inspiran, pero hay unos pocos que creen en sus hijos con tanta fuerza que su amor se convierte en legado. Byakuga Ishigami tenía un corazón inquebrantable y una fe absoluta en su hijo. Desde pequeño, Senku mostró una inteligencia fuera de lo común, y lejos de sentirse intimidado, Byakuga lo abrazó con alegría. Cuando Senku le dijo que quería ser científico, Byakuga no lo dudó.
Vendió su coche, que era todo lo que tenía, para comprarle los materiales que necesitaba, y cuando aspiró a ser astronauta, Byakuga no sabía nadar. Senku, con toda su buena intención, le hizo un traje flotador, que lo electrocutaba por accidente, pero Byakuga nunca se quejó. Al contrario, usó este momento como motivación para superar su miedo al agua y lograr su objetivo. Luego, en la misión espacial, ocurre lo impensable. La humanidad entera es petrificada. Todos, menos él y unos pocos astronautas que estaban en la estación espacial, logran salvarse, sin saber si su hijo había sobrevivido. Sin tener una forma de comunicarse con él, Byakuga simplemente creyó, no por lógica, sino porque conocía a su hijo. Sabía que Senku despertaría, sabía que haría lo imposible, y por eso dedicó cada segundo de su vida a dejarle un camino. Miles de años después, cuando Senku busca un elemento clave, el platino, un mineral extremadamente raro, en un pequeño frasco que le había dejado su padre en la nave de los astronautas. Senku dice que si tienen suerte encontrarán 2 fragmentos, ya que es un proceso que toma demasiado tiempo, pero de pronto encuentra uno, luego otro y otro y otro, y de pronto cientos. Todos quedan impactados y se preguntan ¿cuánto tiempo tomó reunir todo eso? Y ahí es cuando descubrimos la verdad. Byakuga pasó el resto de su vida caminando por ríos, día tras día, recolectando uno por uno cada grano de platino, sabiendo que algún día su hijo lo necesitaría, hasta el último de sus días, hasta el momento de su muerte. Byakuga estuvo en el río, aún buscando, aún confiando. Byakuga no volvió a ver a Senku, no lo vio despertar, no vio el nuevo mundo reconstruido, pero eso no importó, porque dejó todo listo, porque creyó hasta el final en él. Y esos fueron los 10 mejores padres del anime. Algunos fueron fuertes, otros sabios, pero todos sin excepción dejaron huella.